Buenos días, bienvenidos nuevamente al estudio diario de la palabra de Dios, que la palabra es eterna. Ayer lo leímos y hoy leemos nuevamente ahora el capítulo 37. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal, comparte, también comenta. Así que vamos a pedir la bendición de Dios e inmediatamente leeremos el 37. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por el poder de tu palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el 37, versículo 1 va a aparecer ahí. Ponga su celular en forma horizontal para ver las letras y usted pueda ir leyendo junto con su servidor, y si no puede alcanzar a ver las letras, tome usted su Biblia y entonces ahí sacaremos lecciones sencillas, prácticas para nuestra vida diaria. En lugar de Econías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Ya los habían llevado cautivos, sin embargo, les habían dado estaban bajo la opresión de Babilonia, aunque habían reyes, pero simplemente era como un pequeño cargo. El Nabucodonosor era el que tenía todo el poder para explotar, para pedir, para arruinar, para construir. Finalmente estaban sujetos al rey Nabucodonosor. Entonces dice el versículo 2: pero no obedeció él ni sus siervos ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo el profeta Jeremías. Triste realidad del ser humano. En lugar de decir, bueno, Dios nos da una oportunidad, estamos aquí, qué bueno, no obedeció. Empeñado en continuar con su vida antigua, vida pasada de sus padres, el ejemplo de sus descendientes de la desobediencia a Dios. Siempre el ser humano así nos toca, y por eso Dios siempre nos está llamando. No obedeció. A pesar de ello, Dios siempre intervenía para advertirles, para llamarles, para enseñarles. Sin embargo, la actitud de soberbia. Versículo 3. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Porque la situación muy difícil. Así que ellos siguieron entonces tratando, por lo menos habían personas que querían, ruega por nosotros, la situación es complicada, la mayoría del pueblo es rebelde, los siervos del rey rebelde, siempre hay un remanente que pide intercesión por ellos y por todo el pueblo. Nuevamente aquí está, miren, este pequeño grupo pidiendo, diciendo, ruega a Dios por nosotros, porque estamos abandonados con el pecado de todos este pueblo. Entonces, note lo que dice el versículo 4. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. La intención de Jeremías es que entraba con toda libertad, anunciaba, daba mensaje en medio del pueblo. Qué bendición tener al profeta de Dios caminar en medio del pueblo. Pero el pueblo, o algunos del pueblo, entonces tenían planes de meterlo a la cárcel, de encerrarlo para no escuchar más mensaje del Señor. Versículo 5. Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto y llegó noticia de ello a oídos de los caldeos que tenían sitiada Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Entonces el versículo 6, vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo, otra vez Dios allí interviniendo. Versículo 7, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, diréis así al rey de Judá que os envió a mí para que consultasteis. He aquí que el ejército de Faraón había salido en vuestro socorro, se volvió a su tierra de Egipto. Dios dice, alguien les iba a ayudar, pero no llegó la ayuda. Se regresaron, dieron la vuelta y dice, volverán. Y versículo 8 les advierte, y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y pondrán a fuego. Porque los caldeos
eran ejército poderoso, así que los egipcios, cuando vieron que ellos eran más fuertes que ellos, entonces decidieron dejar al pueblo nuevamente a la deriva. Por eso ellos dicen, ruega por nosotros, porque la situación era muy complicada por la desobediencia, por la actitud de los reyes de aquel tiempo. Y entonces dice, versículo 9. Así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos diciendo, sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Dice Dios, no se den falsas promesas entre ustedes, no se confíen ustedes, porque es Dios el que conoce el corazón. Ellos dicen, a lo mejor los caldeos ya no vendrán. Dice Dios, sí llegarán. ¿Por qué? Por la actitud, por la confianza propia. Muchas veces caemos en la confianza propia y nos lleva a la desgracia. Pensamos que con nuestra propia confianza o nuestros propios argumentos vamos a avanzar. Entonces Jehová les hace un alto y dice, no es así, no confíes en tus propias ideas. Y entonces voy a seguir leyendo, versículo 10. Porque aun cuando hiristeis a todo el ejército de los caldeos que peleaban contra vosotros y quedase de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrá esta ciudad a fuego. Versículo 11. Aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. Versículo 13. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selamías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta diciendo, tú te pasas a los caldeos. Entonces agarraron al profeta Jeremías porque le estaban acusando de traición. Y Jeremías dijo, falso, no me paso a los caldeos, pero él no lo escuchó, sino que prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. La actitud de Jeremías nunca negó a Dios ni a su pueblo, ni la traición. A costa de su propia vida, siempre se mantuvo firme a su pueblo, a Dios en primer lugar y a su pueblo. Y fue a costa del mensaje, fue encarcelado. Muchas veces sufriremos, muchas veces padeceremos por causa del mensaje, pero Dios siempre estará con su pueblo que predica, anhela predicar el mensaje de salvación. Entonces dice el versículo 15, y los príncipes se airaron contra Jeremías, le azotaron, le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. El profeta fue apresado, golpeado, azotado por causa de la palabra de Dios. Tú y yo no hemos sufrido mucho por causa de la palabra. Siempre el llevar la palabra, hay momentos difíciles, sufrimiento, desprecio. Probablemente porque usted entregó su vida al Señor, vino el desprecio. Mantente firme. Jeremías es un ejemplo de ello. A pesar de todo, lo azotaron, lo metieron a la cárcel. Siempre dijo, hablaré lo que Dios me indique. Palabra del Señor. Entonces dice, entró pues, versículo 16, Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado allá, Jeremías por muchos días. Ahí estuvo Jeremías en la cárcel, en una cisterna, en una bóveda. Entonces, versículo 17, y el rey Sedequías envió y lo sacó, y le preguntó al rey secretamente en su casa, y dijo, ¿hay palabra de Jehová? Jeremías dijo, hay, y dijo más, en mano del rey de Babilonia serás entregado. Sedequías fue a sacar al rey, a sacar a Jeremías de ahí. Él tuvo compasión, misericordia de Jeremías y lo sacó y le dijo, ¿hay palabra para mí? Pensando que con la actitud de sacar al profeta dijo, bueno, habrá cambiado el mensaje. Por eso tal vez fue y dijo, bueno, al hacer esta buena obra de sacarlo, el mensaje para mí será diferente. Y dijo, hay palabra de Jehová. Ahora que estoy haciendo esto, dijo, hay, pero vendrá siempre la destrucción. Palabra de Dios es clara, es firme. Entonces vendrá la consecuencia de la desobediencia. Así que esa es palabra de Dios. Usted puede preguntarse, ¿hay palabra para mí hoy? Claro que hay, arrepiéntase. ¿Hay palabra de Jehová? Hay. Va a haber un juicio, destrucción. Entonces, tenemos que oír la palabra del Señor. Voy a leer el versículo. Versículo dice,
voy a leer el 18. Dijo también Jeremías, el rey Sedequías: ¿en qué pequé contra ti, contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusisteis en la cárcel? Jeremías se pregunta: ¿cuál es mi pecado? ¿Por qué me metieron a la cárcel? Entonces, versículo 19. ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizan diciendo: no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Ustedes despreciaron el mensaje. Ahora que sus profetas les digan lo contrario, son falsos. Jeremías confronta al rey, no tiene miedo, porque sabe que es un ungido de Jehová y es un hombre leal al mensaje de Jehová. Y no importa si sea el rey, lo confronta. Cuando estamos investidos con el poder del Espíritu Santo, tú puedes predicar la palabra, no importa a quién. ¿Por qué? Porque la palabra es poder, el evangelio es poder. Y entonces dice el versículo 20, ahora pues oye, te ruego, oh rey mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti y no me hagas volver a la casa del escriba Jonatán para que no muera allí. Versículo 21, entonces dio orden el rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos hasta que todo el pan de la ciudad se gastase, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. No lo dieron libertad, sin embargo mantuvieron el cuidado hacia Jeremías, le dieron pan, le dieron agua, hasta que él fue liberado de la cárcel. Querido hermano, aquí hay una lección interesante: que no nos falte el pan. No importa en qué situación nos encontremos, que el pan del cielo sea una bendición y que nos alimente aún en los problemas más duros y difíciles en la vida. El pan de Dios, la palabra de Dios, nos alimenta, nos fortalezca por muchos días aquí en la tierra y por toda la eternidad. Jeremías sufrió por el evangelio, pero él estuvo convencido de que era Dios que el que estaba guiando, era Dios el que les daba la advertencia oportuna, pero no oyeron. Que no te falte el pan de la palabra del Señor y tampoco el pan físico para alimentarte. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por tu palabra. Qué bendición. A veces el evangelio, por predicar el evangelio, se sufre desprecio, pero tú nunca desamparas a tus hijos. Ayúdanos a creerte en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana aquí mismo con el capítulo número 38. Bendiciones.